años tiene tu tractor entonces? Pues mira, tiene 20 días, no años. Ese es el alternador, el que se me ha fastidiado. Sí, ahí tiene, ese sí que es el filtro de gasoil, el del aceite. ¿Y el nivel del aceite, la varilla esa? Sí. Sí, eso es. Y se supone que está ahí también... Esto es para rellenar. Sí. Eso, para sí, rellenar. Y ahí abajo la tuerca para quitarlo. Sí. Esto parece otro filtro. También o puede ser otro filtro de gasoil o un filtro. Amigos, estamos en Palacios de Goda, en Ávila. Un depósito hidráulico y esto es una bomba. Mueve ese eje, pero no sé para qué será. Será. ¿Sois agricultores también? No, No, pero veo que entendéis. No, de mecánica un poquito. poquilla cosa. ¿De dónde venís vosotros entonces? De Valladolid. Muy bien. Pero bueno, veo que os gusta la mecánica y, Sí. y sabéis... Yo estudio mecánica. Bien. ¿Dónde estudias? En la Facultad de Ingenierías Muy bien, Industriales, muy Ingeniería bien. Mecánica, así que Muy bueno. bien. Pues eso es mucho nivel, ¿eh? De momento, poco a poco. Algo entiendo, pero sí, lo justo. Sí, bueno. Esto va para arriba, Sí. o sea que no debe ser, no sé qué mejor. A lo mejor es Pero eso. no debe ser de la dirección, no creo, porque tendría No. que ir... Yo creo que sí, a lo mejor es eso, de la hidráulica para mover atrás. Para volver atrás, pero es muy pequeña para eso, parece, pero no sé. Ni idea. A lo mejor con eso vale, sí. Sí, No va como para arriba los tubos de... sí. Porque en este lado ves que tiene. Sí, la de accesorios. Hasta ahí es distinguido. Ese es el alternador, el que se me ha fastidiado. Sí, ahí tiene, ese sí que es el filtro de gasoil, el del aceite. ¿Y el nivel del aceite, la varilla esa? Sí. Sí, eso es. Ahí metida. Y se supone que está ahí también... Esto es para rellenar. Sí. Eso, para sí. Y rellenar. ahí abajo la tuerca para quitarlo. Sí. Esto parece otro filtro. También o puede ser otro filtro de gasoil o un filtro para el líquido hidráulico. Sí. Quizá para el hidráulico, ¿verdad? Mira, ahí Igual dentro es se le ven para todas las hidráulicos. tripas. No, Sí. no está ni tapado. Fíjate, se le ve todo. No, porque es que ¿Y esto, Mario? esto es estructural. Eso Eso es no- un calentador para calentar el aire de admisión. Para arrancar, ¿verdad? Es más que nada para que, como esto Porque cuesta en entre el aire arrancar, un para que entre un poquito poco caliente. En vez de calentar solo la cámara, calientas ya el aire que entra. Claro. Sí, porque este tractor ya tiene más de 30 años. Y más de Y 40, ¿verdad? Más de 40, sí. Mira, ahí. Fíjate, ¿Dónde me he quedado vives? yo alucinado porque digo, ala, pensaba que era el escape de una sonda lambda. Eres tú. ¿Cómo? Electrónica no. No, que lo primero que he pensado, digo, ala, una sonda lambda, qué moderno. Porque Sí. pensaba que era el escape, pero no, es un calentador, ¿no? Sí. Qué bueno. Sí, venían muy bien estos tractores antes. No, porque el escape, mira, se ve por ahí abajo, el se escape ve que es sale lo para más- arriba. Lo más oxidado que sale para arriba. Sí. Sí, estos escapes tienden a oxidar. Esta es la Sí, porque misión. se tienen que hacer de fundición para que aguante la temperatura. Tendrá Claro, aquí claro. Ahí estará el filtro de aire. Por ahí. Sí. Ahí estará el aire.
Sí. Lo tiene oculto, sí. Sí, suele ir aquí debajo. Ajá. Es que hay tractores que lo tienen visible. Sí. Por ejemplo, aquel John Deere lo tiene visible. Sí. El filtro del aire que tiene además lo que es la carcasa que lo protege, la tiene partida. O sea, Sí. que entra directamente todo. Sí. Aire y de todo. Sí, pero estos queman lo que sea. Sí. Esos son incombustibles, esos Estos vehículos. aguantan lo que les eches. Además de más. Esa la he puesto yo, para no variar. Muy buenas. Buenas. ¿Cuántos años de agricultor? No, es ese. Aquí Ah. es ese. ¿Cuántos años de agricultor, hombre? Pues llevo incorporado 25 años. Ah, no, que son los que tengo, perdona. Mira las llaves, anda. 4 años. 4 años. Pensaba que te habían salido los dientes. Ha hecho una gran inversión este año, ha comprado un 722. Ah, Ese es el sí. comercial, el que me lo ha vendido. Este es el nuevo. ¿Eres comercial de No. de FEN? No. Soy de Johnny. Que es un chaquetero. ¿Cuántos años tiene tu tractor entonces? Pues mira, tiene 20 días, no años. Ah, pues bien. Enhorabuena. 20 días. Y estás contento, por lo Sí. que veo, sí. Está todo bien, de momento bien. Pues que tengas suerte con él y que te salga bueno. Muchas gracias. Y nada, hombre. Veo que tiene ordenador a bordo y todo eso, todo, ¿verdad? Todo guiado, todo, tiene todo. Sí. Y luego también tiene los extras que ponéis o que vienen en algunos Sí. tractores, que son, ¿cuáles son? Pues el autoguiado puede ser RTX o RTK, ¿vale? Sí. El RTK es el más precisión, Sí. ¿vale? Más dinero. Claro, claro. Las contrapesos en las ruedas, para que Sí. vaya más el tractor más compensado. Ah, que los contrapesos son estos, ¿verdad? Contrapesos. Sí, sí, no que tiene son... nada no tiene nada que ver contrapeso con la rueda. ¿vale? Sí, claro, Y esos la, son... la contrapeso, pues quiera o no, vamos a sentar el tractor. Sí, claro. Vas trabajando. Claro. Que es meterle peso para que regule el equilibrio del vehículo. ¿Y qué más? Nada más, la pala también se ha traído. Ah, sí, Una que- pala, la pala deja en casa. Le has puesto a colación de pala, que ahora es muy sencillo, ¿no? Sí. Lo haces desde el tractor, Todo, ¿verdad? sí. Sí, muy bien. Y además con plena seguridad, que no se desengancha ello, No, ni no, nada, no, no no. se desmonta ni nada. Muy bien. Por curiosidad, ¿cuánto puede costar un tractor de estos aproximadamente? ¿Cuánto crees? ¿Cuánto pagarías tú por ello? Sé que valen muchísimo dinero, pero es para que la gente se haga cargo de que cuando vosotros pedís un precio justo por vuestros productos, que se hagan cargo de los gastos que tenéis para producir, para cultivar esos cultivos que después salen al mercado Hoy en día- que a todos nos sirven para alimentarnos. Hoy en día un tractor por menos de... No te voy a decir el precio que me ha costado. No, si yo no te digo eso, te digo cuánto puede costar un tractor. De 120.000 euros para arriba hoy en día. 120.000. Tú compras un tractor normal. Sí, algo normalito, sí, ¿verdad? 120.000 los tienes de todas maneras. Claro, porque De ahí en adelante. de ahí en adelante, porque después podemos hablar de 200, 300.000 Sí, sí, euros, sí, ¿verdad? tranquilamente. Y todo esto sin contar luego el remolque, que vale muchísimo Sí, dinero. claro, luego es equiparle. Claro, un cultivador, eso un es. remolque, lo que sea. Eso es, Eso que es es equiparlo. lo que llaman los aperos, que ahora mismo pues es otro dineral. Sí. Claro. Te pones a vestir un tractor de aperos y te vale igual o más que tractor. Claro, eso sin que te dé problemas. Sí, Que exactamente. como dé problemas, Que los dan, que los dan también, claro. Pero bueno, unos dan más y otros dan menos también. Sí. Dan más y otros menos. Los que dan problemas, eso es una ruina, claro. Sí. Las averías son caras, me imagino, ¿no? Cuando algo va mal, hay que darle aire. Sí. Muy bien. Bueno, pues nada, que disfrutes mucho. ¿Eres de aquí De un pueblo de al lado. ¿Cómo se llama tu Magazo. pueblo? Muy bien. Que disfrutes mucho de tu profesión y del ámbito rural, que es maravilloso. Muy bonito. Muchas gracias. Venga, hasta luego. No hace falta que tengas.